Bueno, arratsaldeon denori eta mil esker etortzeagatik. Ni naz Juan Antonio Rubio Ardanaz eta bueno, gaur arratsaldean moderador izango naz. Tengo el gusto de presentar pues bueno, a las dos ponentes que van a hacer pues, la jornada de esta tarde. Son concretamente Arantxa Quintana y Cristina Lasa Ochoteco. Y bueno, Arantxa Quintana en concreto, podéis ver en la pantalla el título de su presentación, Ribera de Deusto y Zorrozaurre, ejemplo de paisaje urbano marítimo en la ría de Bilbao. Deustuko ribera eta Zorrozaurre itsas adarreko hiri pasaiaren adibidea Bilbon. Decir que Arantxa Quintana, pues bueno, es concretamente doctora en arquitectura, presentó su tesis doctoral en el año 2015 con un título muy sugerente y que aportó en su momento, pues bueno, un paso más en este mundo de la arquitectura tan complejo y tan en boga y tan de actualidad. El título de su tesis concretamente fue De la Ribera de Deusto a Zorrozaurre, un siglo de planeamiento urbanístico en la Vega de Deusto. Y yo creo que, bueno, complementarás, ¿no?, quizá tu investigación y tu punto en ese sentido. Bueno, decir también que es doctora arquitecta, como ya lo he dicho, y trabaja en ICA Arquitectura en estos momentos, si no me equivoco. Y esa sería su aportación así en dos palabras. Por parte de Cristina Lasa Ochoteco, pues bueno, ella es profesora en Donosti, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Es, diríamos, profesora de filosofía, pero bueno, yo me atrevería a decir que es filósofa de profesión, por tus aportaciones y tu forma de, pues bueno, de entrar e introducirnos en el mundo del pensamiento, que bueno, desde luego prefiero decir que es filósofa con todas las letras de la palabra. Y concretamente, pues bueno, su ponencia lleva por título Una mirada desde fuera, ikusmira arrotza, que bueno, como decía, va a estar centrada más desde el mundo del pensamiento y desde el mundo, pues bueno, de las ideas. Decir para terminar esta presentación que aquí lo interesante desde mi punto de vista, humilde punto de vista, es esta confluencia entre el mundo de la arquitectura, por una parte, que es también un mundo de ideas, no solamente de cálculos y de líneas y de edificios y de realidades materiales que son visuales y que interceden en nuestra vida cotidiana. Ese mundo, pues bueno, se va a complementar, yo creo que esta tarde, perfectamente con el mundo de la filosofía, de las ideas, de este pensamiento que en el fondo, pues bueno, también sustenta nuestra vida cotidiana y nuestro pasito a pasito, pues bueno, en este Bilbao y en este país en el que nos toca vivir, con sus más y sus menos, donde, pues bueno, sencillamente yo creo que quedaríais presentadas las dos. Yo me retiro, luego al final, por si hay quizá cuestiones, preguntas, pues bueno, vendré otra vez a la mesa para moderar un poquito la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, tiene la palabra Arantxa Quintana, ¿vale? A vosotros. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, en principio, el objeto de esta charla es la presentación de la exposición Ribera de Deusto y Zorrozaurre, ejemplo de paisaje urbano marítimo en la ría de Bilbao. Esta exposición se encuadra dentro de un proyecto de investigación de la UPV en el cual formo parte como colaboradora y con varios investigadores que formamos un conjunto de 13 personas. En principio, en la exposición ha sido prevista en dos sedes. Por un lado, Bizkaia Aretoa UPV-HU, en la cual ya estuvo, ya se expuso, y por otro lado, en el colegio, la delegación de Bizkaia del Colegio de Arquitectos, en esta nuestra casa de los arquitectos vizcaínos.
Entonces, en un principio, la propuesta de esta charla es mi aportación a esta exposición. Mi aportación que es realmente un recorrido del planeamiento en la Vega de Deusto, pero iniciándose por el crecimiento urbano de Bilbao para compararlo posteriormente con el crecimiento o el desarrollo urbanístico en la Vega de Deusto. En principio, el soporte físico de Bilbao puede decirse que se inicia dentro del meandro, de uno de los meandros de la ría del Nervión, en esta zona donde el valle es más estrecho y que forma el paso de una orilla a otra es más fácil y más evidente, y donde más fácil se puede configurar el puerto urbano. Por otro lado, donde las mareas llegan hasta 14 kilómetros tierra adentro. Entonces, comparándonos con la Vega de Deusto, que también forma parte de ese meandro llano, que es el soporte físico de donde se genera Deusto, la Vega de Deusto. En un principio, Bilbao se funda en 1300 y bajo una estructura urbana de tres calles. Tres calles paralelas a la ría, Somera, Tendería y Artecalle, que configuran una trama medieval de lote medieval con una jerarquía de calle, cantón y cárcava, que posteriormente se amplía a las actuales 7 calles que se tienen en el casco viejo. Y este crecimiento urbano del casco viejo comienza a evolucionar y a crecer extramuros. Este crecimiento de extramuros, por la evolución favorable económica de la ría del Nervión, lo que favorece es el crecimiento a lo largo de calles como Bareta, Ascao, La Salve, La Esperanza, donde ya la trama urbana no se lee el lote medieval como tal, sino que hay un crecimiento en una manzana más grande donde se pierde la jerarquía de cantón y cárcava. Ya comienza a darse patios interiores, comienza a evolucionar la trama urbana. En este sentido, vemos como todavía el Deusto sigue intacta, no hay todavía edificaciones, no existen núcleos, no existen núcleos edificados. A partir del siglo XVIII empieza a darse a crecer aún más el casco viejo, y empieza a darse lo que se llama el ensanche Laredo, que es la primera extensión hacia la Sendeja, a lo largo de la Sendeja hasta el convento de San Agustín, que es donde actualmente está el ayuntamiento. En esa evolución de evolución urbana de Bilbao, crecimiento urbano debido al favorecimiento económico del Nervión, también crece en los arrabales y en los caminos que van hacia las anteiglesias colindantes. Entonces, es en el siglo XIX cuando realmente comienza a darse la gran expansión de Bilbao. El casco viejo está completamente saturado y lo que realmente se necesitan son territorios donde poder crecer la ciudad. Se empiezan a dar las primeras anexiones. La primera anexión la dando de 1868, creo, 69,
y comienza el primer ensanche de Arzola, Chucarra y Hofmeier en 1876 que permite esta ampliación de la ciudad en base a una burguesía creciente que favorecida por la industrialización. En este sentido, ya en este siglo XIX comienza a darse ya un desarrollo en Deusto y sobre todo a lo largo de su ribera. La ribera de Deusto empieza a florecer gracias a la manufactura naval y empiezan a surgir estos astilleros a lo largo de Olaveaga, de Zorroza, los reales astilleros de Zorroza, y comienza a ebullir, digamos, demográficamente también Deusto. Ya es a partir del siglo XX cuando comienza a darse la verdadera efervescencia urbanística de Bilbao y de la comarca, con figuras tan nombradas como, por ejemplo, Segurola, como Luis Camilla, que fue el director del puerto de Bilbao, y por supuesto un personaje clave para el desarrollo urbanístico de Bilbao y su comarca, que fue Ricardo Bastida, con su famosa conferencia y plan de enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes en 1923. Fue el punto clave a partir del cual comienza a reestructurarse una nueva comarca en la que Bilbao, se empieza a repensar la comarca en la que Bilbao es la cabeza. Tras la guerra, la evolución de Bilbao sigue su curso, se plantea el primer plan comarcal del 43 y comienza a verse las primeras oleadas de inmigración que generan pues los problemas de chaurismo, comienza a crecer la comarca más allá de lo que es Bilbao y los pueblos colindantes, sino que ya se lee la comarca como tal con los 21 municipios. En Deusto comienza a darse, todavía no está abierto el canal, sigue siendo una vega. Sin embargo, ya en la década de los 60-70 ya en cuanto al urbanísticamente podemos decir que se revisa el plan comarcal porque las primeras previsiones del mismo no estuvieron a la altura de circunstancias y se sobrepasó con creces las propuestas que se hicieron para el plan comarcal del 43. Entonces, del 43. Entonces se hace una revisión del plan comarcal en el 64, donde se extiende el territorio, digamos, comarcal, no solamente a lo largo del eje metropolitano de la ría, sino que extiende su jurisdicción hasta el Chorierri. Ya se ve en Deusto cómo está abierto el canal y cómo empiezan a surgir propuestas. Ya está totalmente construido el barrio de San Ignacio. En la década de los 70-80, tras la crisis industrial y con todos los cambios económicos y políticos, empieza a repensarse de nuevo el esquema urbano comarcal, ya que empieza a verse la degradación medioambiental, paisajística de toda la comarca y se empieza a repensar y creando una estructuras básicas como puede ser que fueron las que generaron nuevos planteamientos urbanísticos que en base a planes como el plan territorial parcial de Bilbao y su área metropolitana. Y luego, finalmente, para acabar este recorrido urbano de Bilbao a nivel rápido y para poder comparándolo
con Deusto, tenemos la la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana del 95, donde ya la crisis, Bilbao intenta superar la crisis económica repensándose la ciudad desde un punto intentando cambiar la ciudad industrializada por una ciudad de servicios. Esa es un poco la finalidad del plan general, ¿no? Entonces, en este contexto, desarrollo urbano de la Vega de Deusto crece paralelamente al desarrollo urbano de Bilbao. Pero el punto clave del cual partir y del cual podemos decir que se surgieron las primeras trazas urbanas en la Vega de Deusto parte desde el plan de enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes de 1123 de Ricardo Bastida, donde por un lado Ricardo Bastida no solamente concibe la comarca en toda su globalidad, en toda su totalidad, una visión holística de la comarca, sino que además intuye cómo los territorios de Deusto son punto estratégico entre Bilbao y su área metropolitana, que en estos momentos tampoco podemos llamarlo área metropolitana, ya que el concepto metropolitano surgió mucho más allá en los años 50. Ahora sería mucho mejor llamarlo área comarcal o comarca. Área metropolitana es un concepto muchísimo posterior, que surgió en Estados Unidos y que en este caso es comarca, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos cómo en Deusto Bastida ya prevé dos estructuras viales que enlazan en Zorroza y en Olabeaga Bilbao con su comarca. Estas dos primeras trazas son la primera propuesta sin definir de una propuesta urbana en la Vega de Deusto. En este sentido, como hemos dicho antes, Bilbao necesita crecer y por ello anexiona diferentes antiiglesias. Una de las antiiglesias que anexiona es la antiiglesia de Deusto, Bilbao y parte de Erandio. La anexión, que fue en octubre de 1924, provoca que se tenga que repensar un plan de extensión para la totalidad de la villa. Desde la municipalidad se plantea un concurso internacional de ideas donde se prevea, en base al plan de enlaces de Bastida, se prevea una propuesta para Deusto. El ganador fue Stubel, no fue ni Otto ni García Mercadal, y el segundo fue Segurola de Agoro. Pero esta propuesta de Otto y García Mercadal es la única que se conserva de ese concurso de arquitectura. Pero además tiene de interesante, por un lado, que es una propuesta dentro de un marco de estilo internacional en el que Mercadal y Otto eran verdaderos promotores del estilo internacional en España. Entonces se tiene esta doble lectura, ¿no? No de la propuesta en sí, sino del valor de los autores y de lo que proponían y lo que promulgaban en su momento, ¿no? Por otro lado, falla esa conexión, esa lectura global de comarca, en la cual no se lee qué pasa más allá ni qué pasa a lo largo del resto de la comarca, ¿no? En principio, en base al plan de enlaces de Bastida y de las mejores ideas del concurso internacional de arquitectura, se prevé desde la municipalidad un plan de extensión que recogiera estas mejores ideas de todas las propuestas, ¿no?
Marcelino Odriozola y José Vaquero, desde el Ayuntamiento, desde la Dirección Técnica del Ayuntamiento, proponen esta primera propuesta de urbanización en la Vega de Deusto, donde todavía no aparecen trazas del canal. Sin embargo, el canal ya estaba en mente de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao, que fueron los artífices verdaderos del canal. En principio, lo interesante que tiene esta propuesta es que es la primera propuesta fehaciente de urbanismo, de extensión de Bilbao en la Vega de Deusto. Es una propuesta en la que existe una estructura viaria que va paralela a la curva, es una pena porque no se ve bien el plano, paralela a la curva del cauce original de la ría, y en base a esta primera propuesta de plan de extensión de Bilbao, surge en 1929 la propuesta definitiva del plan de extensión, donde aparece ya el canal. ¿Por qué aparece el canal? Porque, como he dicho antes, en el 1926 ya estaba en mente de la Junta de Obras del Puerto el canal, y donde se realiza un informe con la ampliación y mejora del puerto. En este informe ya incluía el canal de Deusto como una posible mejora de sus instalaciones. Y este informe de la Junta de Obras del Puerto se presenta como alegación al Plan de Extensión Urbana de 1927. La municipalidad acepta esta alegación, lo incluye el canal de Deusto en el plan de extensión urbana, y se redacta de nuevo este plan con el corte de la Vega de Deusto, el corte de la ría por la Vega de Deusto, que se denomina así, el corte de la ría por la Vega de Deusto. Y como consecuencia de ello, la estructura urbana viaria se retoca, se modifica, adaptándose al nuevo canal, con lo cual queda una parte superior más residencial, en la parte superior del canal, y la parte entre el cauce original y el canal queda una zona industrial. Tras la guerra, el plan de extensión queda totalmente paralizado tras la guerra civil, y se retoma en 1943 por parte de la Dirección de Arquitectura General de Arquitectura de Madrid y Bidagor. Se retoma y se redacta el plan general de ordenación comarcal. En ese plan existe una serie de proyectos, de planes parciales de zonas donde se debían hacer unas propuestas. Uno de estos anteproyectos era el anteproyecto de Deusto, y en base a ese anteproyecto se plantea este proyecto de reforma del ensanche de Deusto de 1946, donde se redacta también desde la municipalidad, desde las oficinas técnicas del ayuntamiento, pero según las direcciones y las directivas que le daba Bidagor y la Dirección General de Arquitectura de Madrid. En principio, este proyecto de reforma, el interés que tiene realmente este proyecto de reforma es que, por una parte, es una de las propuestas más pormenorizada que se encuentra hasta el momento, donde se definen varias cuestiones. Por ejemplo, se define la avenida del Ejército, la antigua avenida del Ejército, la Enrique Aguirre actual, donde ya se estaba construyendo por aquellos entonces, ya se comenzaba a construir. Existen, además, eso por un lado, y por otro lado, existe
la conexión con el puente Olaveaga, que todo ello articula una estructura viaria flexible que permite un ensanche de diferentes características. Por un lado, tenemos bloques abiertos de manzanas abiertas en la zona de San Ignacio y, sin embargo, tenemos en la zona de la ría, en la zona de la curva de la ría, bloques más irregulares, más grandes, más flexibles en ese sentido, ¿no? Ese es el valor que tiene realmente este proyecto, que define alineaciones y define zonificaciones. Este es el mismo proyecto y lo que define en este plano es una zona industrial que lo dedica, que es la península de la Ribera de Usto-Zorrozaurre, luego esta zona totalmente residencial y una última zona de Ciudad Jardín en las laderas de Archanda. Bueno, las obras de apertura del canal. En esa misma época, las obras del canal de Deusto, que comenzaron en 1950 y acabaron en 1968, que fueron 18 años de obras del canal, fueron unas obras complicadas, porque en principio ya en sí la obra de la infraestructura era importante para la época. Lo que se previó fue la ejecución de la obra en 3 etapas. Una primera etapa que comenzó con muchos ánimos, con muchas ganas por parte del Estado central y con mucha inversión de dinero, pero cuando llevaba 5 años de obra se dieron cuenta de la dificultad y la envergadura de la obra. Dificultad porque los medios técnicos de la época eran escasos, dificultad porque la obra era complicada, dificultad porque era un saco sin fondo de dinero, unido a la inflación de la época, al final una serie de problemas en las que ya la segunda etapa empezó con menos ganas y ya la tercera etapa acabó sin acabarse. Al final, tras 18 años de obras, el canal de Deusto no se acabó, a escasos 400 metros de abrirse completamente, y todo ello generó, comenzó una decadencia a la par de las instalaciones portuarias en el más céntrico de Bilbao, que acabó por una decisión de la Junta de Obras del Puerto de sacar todas sus instalaciones hacia el puerto exterior. Por un lado fue una decadencia del puerto, pero por otro lado supuso una verdadera oportunidad para Bilbao para poder reutilizar ese espacio en decadencia para en lo más céntrico de Bilbao para hacerlo de nuevo suyo, ¿no? En definitiva, que las obras acabaron siendo supuestamente no quiero decirlo, un fracaso, bueno, supusieron una frustración por parte pues al fin y al cabo de la ciudadanía, porque se pensaba que gracias al canal se iba a reavivar de nuevo la zona, pero al final el resultado de todo ello es que la península de Zorrozaurre o la Ribera de Deusto acabó siendo una de las zonas periféricas más degradadas o degradada debido pues, a esa infraestructura inacabada. En principio, una vez superado el tema del canal, que estaba todavía, digamos, a medio hacer, pero que en 1968 ya se dio por inaugurado el canal y que la inauguración supuso únicamente una puesta en servicio de las instalaciones, no una inauguración como tal, porque no se acabó realmente.
La propuesta urbanística de planeamiento de Deusto continúa, y en la revisión del plan comarcal se prevé, del 64, se prevé un nuevo plan de reforma interior de Deusto, La Vega y Zorroza, de 1973, que en realidad no aporta nada nuevo al plan del 46. Es decir, la estructura urbana de Deusto estaba prácticamente definida, ya San Ignacio estaba prácticamente está construido, la arteria principal, la avenida del Ejército también, y lo que realmente aporta este plan es la conexión con Olabeaga, mediante el puente, que crea un nuevo nudo de infraestructura viaria que organiza espacios diferentes o nuevos en torno a ella. Por otro lado, otra de las cuestiones es que se prevé cegar prácticamente, cuando se hubiera abierto el canal, cegar prácticamente el cauce original para dedicarlo paradójicamente a instalaciones portuarias, en el momento en que estaban sacándolas al puerto exterior. En fin, en ese sentido, avanzando en el planeamiento y tras, aparte de las propuestas del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, el Plan General de Ordenación Urbana del 95 lo que prevé es recuperar estos espacios que estaban en lo más céntrico de Bilbao y que pertenecían al puerto, volver a retomarlos para la ciudad y revitalizarlos o reestructurarlos de alguna manera, ¿no? En ese sentido, Zorrozaurre, la Ribera de Deusto, lo que hace en el plan general ya es, se vuelca hacia el canal como espacio a ganar, espacio lúdico, ¿no? En el Plan General de Ordenación Urbana del 95, igual que en el PTP de Bilbao Metropolitano, es donde comienza a darse, se empieza a ver Zorrozaurre como isla. Es decir, tras las inundaciones del 83, existen unos estudios hidráulicos donde se prevé la necesidad de abrir los estudios hidráulicos del PIPI, el Plan Integral de Prevención de Inundaciones del 92, que son la base del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, donde es condición sine qua non abrir el canal para poder, edificar en Zorrozaurre. ¿Por qué? Porque en realidad el Plan General de Ordenación Urbana lo que hace es recalificar los terrenos industriales de Zorrozaurre en residenciales y mixtos. Residenciales y mixtos. En fin, en principio, la mancha azul son competencias del puerto, es donde el puerto tiene sus competencias, mientras que la mancha amarilla es donde Costas tenía su competencia. Quiero decir con esto es que en realidad el puerto era el que decidía en toda la ribera, en todo el waterfront de Zorrozaurre, ¿no? Bueno, superando ya el plan general, y ya para acabar todo este resumen de planeamiento, que estoy haciendo un verdadero esfuerzo de síntesis, porque todo esto es laborioso, llegamos a la propuesta actual del Masterplan de Zaharri. La Comisión Gestora de Zorrozaurre plantea que está formada por propietarios públicos, propietarios privados, plantea en el 2003 adjudicar
a Zaha Hadid un master plan donde para revitalizar y reordenar el área del Zorrozaurre. Entonces, la propuesta de Zaha Hadid del Master Plan 2004, pues en principio no debería sorprender a nadie porque Zaha Hadid llevaba intrínseca ese lenguaje, digamos, conocido, ¿no? Pues, lenguaje de geometrías más o menos violentas, un lenguaje gráfico distorsionado o perspectivas un poco forzadas, en fin, que plantea una serie de bloques de forma radial en Zorrozaurre que con diferentes geometrías o geometrías incluso con ángulos un poco a veces caprichosos, como quieran llamarlo, en la que se vuelca hacia el canal, o sea, van de forma radial abriéndose hacia el canal. En esta primera propuesta de Zaha Hadid de 2014 le sigue otra propuesta del Master Plan de 2007. Esta propuesta de 2007, por un lado, aúna la propuesta original del 2004 junto con digamos, una redefinición o redensificación del área según las necesidades que tenía Bilbao para las nuevas necesidades de vivienda pública, aprovechamientos, edificabilidad, es decir, lo readopta aunando las dos voluntades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se plantea son tres distritos, el norte y el sur residencial, bueno, el norte totalmente residencial que se vuelca hacia el canal, el sur residencial y oficinas donde también se aúna la ribera histórica y por otro lado el distrito central que es el distrito de ocio y donde lúdico, donde existen servicios dotacionales y donde existe espacios verdes, o digamos que es el espacio entre las dos zonas residenciales. Por otro lado, el waterfront, el skyline en ese sentido es parecido. Existen tanto en la zona norte como en la zona sur edificios de mayor altura que conviven con edificios de menor altura que son los de la zona histórica, digamos, de la ribera, y por otro lado el skyline en la zona central se dilata y crea espacios más amplios, ¿no? Finalmente, como recorrido y como colofón de este recorrido por el planeamiento de la Vega de Luz de Zorrozaurre, podemos decir que todo acaba en el Plan Especial de Ordenación Urbana del 2012, donde, aparte de lo ya explicado en el Master Plan, podemos decir que se basa o que pivota en dos infraestructuras importantes. Una que es la apertura total del canal, que como hemos dicho antes, parte de una decisión inicialmente como experiencia de las inundaciones del 83 y de estudios hidráulicos posteriores que se promueven desde el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, y por otro lado un parque lineal central que estructura y reorganiza no solo las edificaciones, sino también el parque de ribera propuesto que da al canal. Y otra de las propuestas, digamos, fuertes de la isla de Zorrozaurre, de la ribera del Deusto, es la vialidad, es la propuesta de accesos, sobre todo paseos de ribera y de transporte público. En principio, todo lo que he contado ha sido el resumen de las propuestas de la evolución urbanística del área de Zorrozaurre. No
no es una zona que sigue dinámica, toda la pormenorización continúa. En estos momentos está aprobada la reparcelación de la Unión de Ejecución 1, creo, y también se está aprobando la urbanización de la misma unidad de ejecución. Quiero decir con esto que hasta aquí es lo que yo he llegado, lo que yo os he contado, pero esto continúa y continuará varios años hasta que se acabe. Y por mi parte, esto es todo. Arratsalde-on. Yo no voy a utilizar el ordenador, pero sé que tengo que hablar mirando aquí. Mi intervención va a ser cortita. Yo soy donostiarra. Hablo de una mirada de fuera. Hablo de una mirada de fuera porque yo no conocía la Ribera. La he conocido este año acompañada de mis colegas del proyecto de investigación. Un sábado de marzo en el que todos los fenómenos atmosféricos del invierno cantábrico nos azotaron, llovía, viento, hacía un frío espantoso. Allá caminábamos, no pudimos llegar hasta la punta, por supuesto. Esa fue mi primera imagen, mi primera impresión de la zona. En euskera he puesto ikusmira, porque en euskera tiene un matiz que es el de curiosidad, porque es una mirada de alguna manera vacía, la mía, o limpia, en cuanto a que no tengo recuerdos, no me evoca nada, no tengo intereses. Bueno, ahora ya no es limpia la mirada, pero en ese momento sí era mi primer contacto con el lugar, acompañado de los colegas, y os digo que en un día que no había nadie por allí. Entonces fue encontrarme con un paisaje bastante desolador, de ruinas, de restos, de mezcla de cosas. El tiempo era tremendo y sobre todo no había nadie, pero estaba lleno de signos de la presencia humana. Es decir, había casas, yo veía casas rehabilitadas, pintadas, andamios al lado de muros y terrenos llenos de escombros. En esas calles tan singulares que tiene la Ribera, en una esquina pues había unas piedras bien puestas, un vergel con unas plantas. Luego estaban los carteles, que luego supe que había sido una instalación, los carteles rosas, carteles indicativos de lugares que no existen, pero que dan la idea ya de un deseo de que exista algo allí. Bueno, había muchos signos de vida, a pesar de no ver a nadie. Nosotros en la mitad nos tuvimos que dar la vuelta por frío y porque estábamos empapados. Entonces, con eso me hizo ya una pregunta, es decir, bueno, ¿quién vive aquí? ¿Qué piensan los vecinos de este lugar de todos estos planes, de estos proyectos? Y por eso me puse en contacto con la Asociación de Vecinos Euskaldunako Zubia y conté con la ayuda inestimable de Eneko Herrán, que me citó en la asociación, en los locales de la asociación, una tarde soleada de verano, y me explicó un poco lo que hace el factor humano del barrio, los vecinos, cómo ha sido paulatinamente la degradación, qué están trabajando ahora en la asociación, qué expectativas tienen. Y en compañía de otros dos vecinos del barrio, de Libe y de Joseba, pues me fueron hablando de su barrio. Me fueron hablando, como precisamente Arantxa ha comentado, los 3 distritos, ellos hablaban de los 3 barrios, ¿no? Del Cambio, la Prazuela y la Ribera de Zorrozaurre. Hablaban de los tomates de Deusto, de los partidos de fútbol en la travesía de los Espinos, de la fábrica de los Rojos, de los barracones de la escuela, de María la Lechera y su vaca, de cómo la plataforma La Gaviota, que está frente a Bermeo, se construyó en los jardines del palacete de los Madaleno y Andiola.
cómo enfrente de Vicinay había el edificio de la Solidaridad y también Licor del Polo y debajo un gallinero. Me hablaron de la ría también de cuando ellos eran pequeños, Eneco comentaba que una vez se cayó al agua y cuando llegó a casa tuvieron que tirar toda la ropa. Del último gasolino, cuando los partidos de fútbol llevaba a los vecinos a San Mamés. Bueno, me fueron hablando de su barrio. Entonces íbamos de la iglesia de San Pablo, donde está la asociación, a la Prazuela, y allí, sentada en un banco, nos encontramos con Aurora Gallego. Cuando le comenté que mi interés era sobre saber algo de los vecinos, de las expectativas de los vecinos con respecto a estos proyectos, enseguida, con mucha amabilidad, se prestó a quedar otra tarde conmigo para contarme su testimonio, sus recuerdos del barrio y ella cómo lo vivía. Entonces, así hicimos una tarde también de verano, me invitó a su casa y junto a su hija María Jesús, pasé una tarde con ellas en las que me contaron su testimonio del barrio, de su vida en el barrio, porque Aurora tiene ahora 83 años, pero ha nacido y ha vivido siempre allá. Bien, una vez dicho mi agradecimiento a los vecinos, a Eneco, a María Jesús que está aquí, a su madre, a los que me han ayudado a todo esto, os quería plantear simplemente que yo no tengo conocimientos técnicos, ni tengo habilidades artísticas. Yo soy profesora de filosofía. Entonces, estas palabras que he escuchado me han hecho pensar, ¿no? Me han hecho pensar, bueno, ¿cómo hay que intervenir en un lugar? Tengo preguntas, no tengo respuestas, por supuesto, y con todo el respeto además. ¿Cómo hay que intervenir en un lugar teniendo en cuenta las expectativas, los deseos de los vecinos, por una parte? Por otra pregunta es ¿qué hay que preservar del olvido de este pasado industrial reciente? Pero ojo, que no se convierta en un emblema de la villa y enseguida en mercancía, souvenir, de recuerdo de Zorrozaurre, ¿no? Bueno, con esas preguntas he escrito unas breves líneas que me gustaría compartir con vosotros en este momento. Alrededor de esas preguntas, y siguen siendo preguntas, por supuesto. Los pintores y los poetas románticos de finales del siglo XVIII nos enseñaron a ver belleza en las ruinas y a la vez nos enfrentaron con la ambivalencia del sentimiento que despiertan en nosotros. Los románticos hicieron de las ruinas un símbolo de fugacidad y un testimonio de la fuerza creadora humana, pero bajo el efecto implacable del paso del tiempo y de la acción de la naturaleza, que invade, derrota, quiebra y destruye las obras más consistentes, pues cuanto mayor es la presunción creadora del ser humano, con tanta más ferocidad y avidez responde ella. Según un antropólogo del siglo XVIII, Bachofen, las ruinas no evocan sentimientos depresivos como los modernos monumentos a la vida que pasa. Sugieren simplemente que un fin necesario sea asignado a toda obra humana. Así, las ruinas se convierten en un recordatorio de que somos meros huéspedes en la tierra, como casi todo bajo el sol. Pero al mismo tiempo sentimos respeto ante ellas, porque representan la dignidad de aquellos que antes que nosotros construyeron y humanizaron los espacios. Por eso las ruinas, con su silencio, indican que hubo presencia de un intento civilizador ya desaparecido. Y con el sentimiento de pérdida de esa presencia se puede hacer surgir algo nuevo, porque en las ciudades, en los barrios, modulando su construcción, se ha ido depositando lo que fueron los deseos de nuestros antepasados. Los seres humanos estamos de paso, pero dejamos huellas. La experiencia de la Shoah, del exterminio de los judíos, creó en Occidente la noción de deber de memoria, para significar que ese momento singular de barbarie, que escapa a la razón, tuvo lugar.
El deber de memoria, por lo tanto, consiste en reconocer que algo impensable, insoportable, ha tenido lugar. Según el filósofo Reyes Mate, la singularidad de la Shoah no la constituye el número de muertos ni la perversidad del método de exterminio, sino la voluntad de no dejar huellas. Las huellas tienden habitualmente a ser suprimidas. Eso explica por qué todo acto de recuerdo, toda rememoración e instauración de monumentos se suelen asociar a actos de resistencia. Sin embargo, hay huellas y huellas. El intento de hacerlas desaparecer de los campos de concentración provocó un deber de memoria. No es el caso de la Ribera. Aquí, las huellas de un pasado industrial reciente no evocan un horror insoportable. Por el contrario, le otorgan al lugar un valor añadido, un valor no de cambio, no mercantil, sino un valor de uso. Podemos hoy reordenar, reutilizar aquellos objetos materiales que han quedado obsoletos, pero que permiten, sin embargo, configurar una nueva manera de articular y conciliar espacio y tiempo. En ese caso, animada por el contacto directo con los restos del pasado, la imaginación puede recuperar el valor de lo efímero, de aquello condenado a desaparecer y que precisamente por eso adquiere un valor añadido. Dice Todorov que la memoria es forzosamente un acto de selección y que resulta profundamente desconcertante cuando se oye llamar memoria a la capacidad que tienen los ordenadores para conservar la información. A esta última operación le falta un rasgo constitutivo de la memoria, esto es, la selección. Conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Así, en lugar de deber de memoria, en la Ribera se puede escuchar un deseo de memoria con respecto a su pasado industrial desaparecido. Deseo de memoria ante la total indiferencia hacia el semejante que padecemos en la actualidad. Deseo de memoria para que los testimonios puedan participar en la desaparición de los muros actuales y configurar un nuevo espacio donde los límites sean ante las injusticias y donde la construcción de puentes no sea una mera cuestión de accesibilidad, sino un símbolo de la coexistencia de diferencias no segregativas. Eskerrik asko, por haberme escuchado. A las dos. Bueno, muchas gracias a las dos ponentes. Abriríamos ahora pues un pequeño turno de quizá comentarios o sugerencias, preguntas, etcétera. Si alguien desea hacer alguna... ¿Sabes qué nivel de participación ciudadana ha habido en el plan especial de Cerro? Te pregunto también a ti, pero supongo que te habrán dicho que cero, ¿no? No se había intentado todavía el protocolo de la participación ciudadana para un plan especial. Bueno, en cuanto a todo el tema de participación ciudadana, a ver, no sé si existe un protocolo como tal ahora, pero en todas las propuestas urbanísticas, en el momento que hay una primera aprobación con un periodo donde se abre un periodo de alegaciones y luego una segunda aprobación definitiva donde se recogen esas alegaciones, yo siempre he entendido que ese periodo de alegaciones es donde existe una participación ciudadana y donde se pueda alegar. Entonces yo entiendo como tal ese periodo de alegaciones donde ha habido una participación ciudadana. Yo no sé si la ha habido o no, porque no conozco realmente las alegaciones, todas las alegaciones que ha habido en el plan especial. Pero eso es solo para las profesionales. El procedimiento burocrático en una aprobación de planeamiento es un procedimiento exclusivamente para profesionales. No es un procedimiento de personas. No tiene nada que ver con el
matiz de la memoria selectiva al nivel básico humanístico. Las personas de a pie no pueden proponer alegaciones. En los términos que las van a proponer no van a ser escuchados. El planeamiento se hace exclusivamente desde un estatus profesional completamente ajeno a una voluntad pública. Parte ya de un estatus profesional y en ningún momento da pie a que haya una preocupación ciudadana real. La selección de la memoria, que agradezco mucho ese planteamiento, esa selección de la memoria, esa elección no existe en el planeamiento, es solo para profesionales. Yo, en principio, yo entiendo, digamos, la preocupación de la ciudadanía ante la distancia que se ve con las propuestas urbanísticas, pero también es cierto que de alguna forma hay que estructurarlas, quiero decir. Por eso las propuestas de participación ciudadana están muy bien, pero en ese sentido yo estoy de acuerdo con ella, es decir, que tampoco puedo aportarte más que lo que es la realidad. O sea, hay una estructuración, un sistema, digamos, para organizar, para ordenar esa estructura y dar forma a un planeamiento para poder llevar a cabo digamos, los planes reales como tales, y dentro de esa estructura me parece estupendo que haya una participación ciudadana. Yo en ese sentido tampoco puedo aportar más, y lo único que puedo decir es que me parece que estoy de acuerdo con Cristina que la memoria es importante, y en ese sentido yo creo que el plan especial, desde un punto de vista de vecino de Ribera de Duero, quizás se hubiera querido llegar más allá con la memoria histórica del lugar, ¿no? Pero no deja, el plan aúna también la ribera histórica, aúna también 19 edificios que se conservan, quiero decir, dar con la complacencia de todos es difícil al 100%, pero yo creo que en ese sentido hay una gran interacción entre la propuesta nueva y lo existente. Yo creo que es una de las virtudes del plan especial, que aúna intereses de lo histórico existente con lo que se va a hacer, desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, en ese sentido, es una reflexión personal. Yo veo, por ejemplo, el Bilbao que tenemos hoy en día y el Bilbao industrial, y no se ha respetado esa memoria. No hay unos restos industriales en Bilbao. Digamos, cualquier persona que no conozca Bilbao y tú le expliques cómo era Bilbao, hay un montón de... O sea, prácticamente no se tiene la idea, ¿no? Entonces, yo creo que hacer un plan urbanístico por los pobres, de espaldas a los vecinos, sin esa participación ciudadana directa, digamos, en esa reconstrucción y sin un plan estratégico de guardar esa memoria, ¿no? Edificios industriales que hay allí, se aboca a que sea un planteamiento pues, de una ciudad pues, como la que tenemos en Bilbao hoy en día, ¿no? Digamos que ahí se ha perdido un montón de restos industriales que nos representarían, ¿no? O esa memoria industrial que es la ciudad que éramos, que ya no somos, ahora con la ciudad de servicios, evidentemente. Bueno, en ese sentido, yo insisto que igual me repito, pero sí que es cierto que entiendo que la persona que vive en el barrio, el ciudadano de la Ribera de Deusto, quizás hubiera querido una propuesta de Zorra diferente a la que se ha hecho, pero la que se ha hecho sí intenta
retomar esa memoria histórica. Quiero decir, en un principio no existía los 19 edificios protegidos y sin embargo eran 14, se fueron ampliando en las diferentes alegaciones, las diferentes valoraciones de las propuestas de memoria industrial que se hacían. Más a espaldas, yo a espaldas tampoco lo diría. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre lo que hay y lo que se va a hacer. Y en el equilibrio yo creo que es lo que el objetivo que busque el plan, ¿no? Con las espaldas me refería, igual se ha dejado demasiado tiempo que se degrade la zona y ahora, claro. Pero la degradación de la zona no parte ni siquiera única y exclusivamente ni del ayuntamiento, ni de la municipalidad, ni de los propietarios. En realidad es un conjunto de circunstancias que parten mucho más allá, parten desde una crisis inicial de los años 70 que azota sobre todo al tejido industrial vasco, al tejido industrial de la Ribera, a una industria de manufactura naval que no se ha reinventado, que no se ha, adaptado a las nuevas tecnologías, todo ello aunado por una serie de decisiones del puerto de Bilbao de, sacar sus instalaciones fuera o apostar por ellas. Los concesionarios de esas instalaciones ya no tienen interés en eso. No solamente se ha dejado a la libre decisión de unas instituciones, sino que ha sido un proceso mucho más complejo y mucho más, elaborado o problemático a lo largo de varias décadas. Muchas circunstancias en ese sentido. Hay una pregunta ahí atrás y luego aquí adelante. Vale. Habla un poquito más alto porque si no, no... Habla un poquito más alto, por favor. Yo teniendo en cuenta todo lo que ha dicho aquí el papá, pues, no sé, parece ser que la pérdida de la memoria del lugar es lo que le da necesidad de búsqueda. De búsqueda estructural. El problema está en la pérdida del respeto que se tiene del lugar al estar separado tanto tiempo de eso. Muy bien, muy bien. Sí, sí. El problema está en el respeto mismo. Sí. No hemos perdido ese valor, ¿no? Un poco al lugar. ¿Quieres decir algo, Cristina, por alusiones? No, me parece muy bonito. Sí, tienes razón. Hombre, en mi opinión, la confluencia, que no es fácil, las confluencias no son fáciles porque hay que construirlas, pero bueno, nos indican la necesidad quizá de... Pero bueno, gracias por la matización, estupendo. Vale, bueno, había una pregunta aquí, Iñaki. Creo que fue en el año 2003 que se celebró un foro de Ferrozaurre, una primera sesión se hizo aquí y luego en las escuelas. Y en la sesión de las escuelas de la tarde, José Landa y Javier Cenicazelaya y alguno más se marcharon en solidaridad con los vecinos por no haber sido ni previamente informados ni consultados para nada. Aquello fue un anteproyecto o metido a presión. La ribera de Deusto tiene un interés incluso paisajístico y pictórico muy importante. No hay que olvidar el cuadro de Luis Pared, que se refiere equivocadamente, dice Ribera de Olaveaga, pero hubo un momento que también se llamaba Olaveaga a la Ribera de Deusto. Y luego los del pintor aragonés Gonzalo, que describe los usos de la ría. Bueno, eso por un lado, en aquellos años. Luego, posteriormente, he tenido contactos con la asociación, con la NECORAN concretamente, muchas veces, y han ido, un poco se han visto de alguna manera presionados. Había la designación de Zaha Hadid para este proyecto cuando se hizo un intento con Renzo Piano, que no fructificó y que me pareció una persona mucho más sensible a todos estos temas de patrimonio industrial, pero son otras circunstancias.
En la ribera se han producido muchos percances y muchas cosas, pero entrando en la época moderna, parte de los vecinos o de la asociación no acaban de entender, y yo menos tampoco, el porqué de esa imposición del tranvía, si no son las ingenierías las que están apretando a meter ahí un tranvía, porque una línea de autobús es mucho más fluida y con mucho menos gasto. En la sesión final del día del Congreso de Regeneración de los Frentes Marítimos, el concejal de Planificación, Asier Abaunza, a la pregunta que le hice de esa pasarela final que une el extremo de la Viaga con el doctor Rozaurre, que le dije algo más prudente de lo que hubiera pensado, que usted no ha entendido nada del Congreso. Aquella pasarela mutila toda la posibilidad de navegabilidad. Ni Tacali, ni muchos de los que han puesto ahí el lápiz han despreciado la historia marítima fluvial de esta ciudad, y que llega hoy por limitaciones a los 10,60 metros de gálibo que tiene el puente de Deusto. Y para eso hay un museo marítimo que está totalmente despreciado. No hay más que ver que una exposición de Titanic se lleva a Euskalduna, que le sobra dinero, y al otro se ahoga, ¿no? Y todos los temas hay que tenerlos en cuenta. En el plan inicial se respetaba el 10. Rogaría a Cristina que la palabra ruina no la utilizara jamás en estos casos, porque ya fue nefasto aquel catecismo del cataclismo, el libro de las ruinas industriales que hizo el gobierno vasco, y que es un precedente, no tiene precedentes en Europa, porque ha supuesto la licencia para derribar cantidad de patrimonio industrial de buenas condiciones. Se puede utilizar legado, huella, testimonio, patrimonio, pero es que la ruina va por el camino de la prensa esta perversa que ya induce a la población a que aquello hay que tirarlo. Eso es una maldad que ya está prescrita por los grupos inmobiliarios. Bien, a lo que iba. Los 19 edificios que estaban previstos, hace ya 2 veranos han desaparecido, Cromoduro y Mefesa. Y han desaparecido por una complicidad que no es de aquellos que van a robar el metal. Ahí interviene la propiedad, el deber de custodia, el ayuntamiento, la comisión gestora y el administrador de la quiebra. Y todos esos son responsables. Han estado trabajando en ambientes donde había amianto. Por lo tanto, Osalán tiene también la responsabilidad. La Ertzaintza, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que decirlo, y aquí públicamente, porque la prensa hay una cierta prudencia a no tocar el tema. Y cuando se ve esa imagen tan bucólica e interesante de la protección de la ribera, aunque ya hablamos de la ría, no podríamos olvidar la terraza esa que se está haciendo en el lecho de la ría. Digo para ir teniendo en cuenta. Y también la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial, que están ahí por lo menos 3 personas, y yo en las alegaciones pedimos la protección de un tema que conoces mejor, que es de todo el patrimonio marítimo o portuario naval. Volardos, anillas, rampas, escaleras, casetas de protección, y eso queda un poco entre... Y el propio camino de Sirga, que por eso en esa orilla no hay ni un árbol ni una farola, solo hay algún poste. Y ese propósito que ha salido ahora de hacer un plano inclinado y todo, me parece que es una burla del pasado. Por lo tanto, los Rozaurre es un terreno muy frágil, son 495, habrá crecido alguno más en los últimos años, pero que está, yo creo, muy manipulado. Y es el último testimonio donde se puede expresar una identidad de Bilbao que ya en el centro hemos perdido, como muy bien desde aquí, con ese desprecio de la industria, el último edificio RAL, y próximamente será el garaje Yacuría. Y entonces, estas cosas deben servir para empezarnos a organizar un poco en la defensa de la identidad de una ciudad y de una metrópoli. Claro. Bueno, bien. No requiere respuesta. No hace falta. No te vas a contestar. Yo he venido a desahogarme hoy. Sí, no, está bien. Bueno, tenemos dos preguntas. Gracias, Iñaki, por tu intervención. Interesante, pues bueno, ese carácter lógicamente reivindicativo. No voy a hacer ninguna síntesis tampoco pero bueno, ahí queda lo dicho. En cierta forma, si alguien quiere, pues bueno, contrarrestar opiniones, pues bueno. Bueno, vuelves a preguntar y luego había una pregunta aquí. Bueno. No hemos hablado un poco de la protección, ¿no? Porque al final la manera un poco de proteger las cosas es un poco, ¿no? Dejarlas como están, ¿no? A partir de donde están. Claro. Y también, bueno, él ha comentado un poco que tiene cierto desprecio, ¿no? Entre la industria que ha debido de haber. No comparto su opinión porque estoy hablando con una mujer que me decía que, bueno, que antes, cuando todo estaba nublado, ¿no? Cuando Bilbao era gris, pero parecía precioso. No decía que era gris, no, gris, plata. Un poco para que, como que dentro de lo que, porque al final lo que importa, ¿no? Es
cómo lo ven las personas que están allí. Entonces, aunque, o sea, en este sentido quiero decir que si cambia, dentro del cambio que hay, pues esa industria, dentro del pueblo, dentro de la expresión, o dentro del cambio que vaya a hacer, está bien aceptado, bienvenido, ¿no? Muy bien. Bueno, hay una pregunta aquí adelante, por Sí, favor. un comentario. Sí. Una pregunta. Bueno, en primer lugar, puesto que el acto que hoy se desarrolla aquí fundamentalmente era exponernos este trabajo sobre el urbanismo de la Vega de Deusto, en primer lugar, pues bueno, expresar mi satisfacción por ese contemplar del urbanismo histórico de Bilbao, pero sobre todo centrado en un barrio en el que además es mi barrio, ¿no? En segundo lugar, y por no incidir excesivamente en estos planteamientos concretos, puedo decir dos cosas. Todas las alegaciones que desde la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial se han hecho en sucesivas fases en que ha salido información pública han sido rechazadas. Las últimas, no sabemos qué pasará, pero todas han sido rechazadas, sistemáticamente. Y un comentario más general. Claro que la ciudad evoluciona, claro que la ciudad se mueve, claro que la ciudad progresa y que no puede pararse, es un organismo vivo. ¿Es posible compatibilizar la preservación del carácter, de algunos rasgos del carácter de esta ciudad histórica, sin limitar el desarrollo, sin limitar el progreso, sin limitar incluso las necesidades de modificar el urbanismo y la concepción de la ciudad? Voy a poner un ejemplo. Con seguridad que era Bolueta, una vez ya transformada la peña después de las inundaciones, con seguridad que era Bolueta y ese asentamiento histórico de 500 años de siderurgia continuados hasta que Santa Ana se fue de ahí hace nada, un lugar en el que no nos fue posible preservar más que una chimenea y donde se nos negó incluso la consideración de la preservación, el análisis arqueológico de lo que allí había. Y después nos quedan estas riberas de Zorrozaurre, de Olabeaga y de Zorro. Lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy, estos días, en Olabeaga, es una muestra de que muchas veces no es un interés de urbanización necesaria la que mueve esta eliminación de estos pequeñísimos rasgos de carácter. El cubrimiento de este borde del muelle, estos grandes sillares, muchos de los cuales tienen inscripciones históricas que han estado ahí siglos, con una sobreelevación mínima de un material pobre actual, que no encuentra, yo al menos no lo encuentro, la eliminación de la barandilla histórica, una barandilla que antes de la última guerra carlista ya estaba implantada en Bilbao, la eliminación de la balaustrada con necesidades, con justificaciones de que hay que sobreelevar la acera. La eliminación de la balaustrada histórica y esa gran escalinata noble que presidía los edificios, la escuela, el edificio fundamental. En el muro del vial superior, la sobreelevación con ese gran refuerzo de autopista, de vialidad rápida, en un lugar en el que no se puede ir más de 20 o 30 kilómetros por hora. Eso elimina el carácter, son pequeñísimos rasgos del carácter, de ese carácter general. La propuesta que hay en Zorroza de eliminar los restos, parte de los restos de la fábrica más antigua que conservamos en el país, el Real Astillero, lo que ha quedado del Real Astillero, de su portalada, de su estructura, esa propuesta de entrar con el urbanismo sin no costar, es decir, no había ningún problema
para verlo preservado. A pesar de que se diga la insistencia en no considerar estas pequeñas cosas, esto quiero decir que muchas veces la memoria depende de muy poco, simplemente de que alguien tenga una visión un poco más elevada, quiera. No es cuestión de dinero, ni es cuestión de limitar el desarrollo o la edificabilidad, el progreso. No, simplemente son cosas tan pequeñas como estas. Y esto es lo último que nos queda. Un poco para contestarle, estoy de acuerdo contigo que muchas veces a los arquitectos, urbanistas, nos falta cierta sensibilidad para acercarnos al patrimonio, para guardarlo, para preservarlo y para adoptarlo a los planes nuevos que se proponen. En ese sentido, yo creo que es labor de todos abrir los ojos al urbanista, a la nueva propuesta que se haga para poder, entre todos, como dice Juan Carlos, construir entre todos un urbanismo que sea para todos. Es lo único que puedo contestar. No. Mucho respeto, estoy de acuerdo. Hombre, van saliendo cuestiones muy importantes realmente. Juan Carlos, ¿sí nos has olvidado? Bien, yo no sé si a los jóvenes les olvidar de algo, pero yo que llevo ya demasiado tiempo en esto, estoy hasta el moño de los bloques impuestos. Y ¿Los que has dicho de los? De los bloques impuestos. El bloque impuesto, desde mi punto de vista, ya no es una insensibilidad, como puede ser efectivamente no tener en cuenta los detalles de lo que se va a sustituir o lo que sea. Para mí el bloque impuesto en la envergadura, en la extensión que se plantea en Zorrozaurre, es de una prepotencia espectacular en relación a el perfil urbano que va a tener lugar. ¿Cómo es posible que todavía hoy, en vez de establecer unos límites a la edificabilidad, pero permitir que haya una adaptación continuada a cualquier tipo de realidad social, económica, cómo todavía hoy es posible, en la extensión de Zorrozaurre, determinar que bloques de 60 metros con alturas de 7, 8, 9 pisos se vayan miméticamente a ordenar cada 15 metros de ancho de forma radial? O sea, ¿qué catecismo es el que permite que se ordene con bloques impuestos una ciudad de una manera que para mí es absolutamente prepotente, insisto? O sea, yo creo que el bloque impuesto es un error absoluto, porque no solo mimetiza, iguala, indiferencia kilómetros y kilómetros de la futura ciudad, es exactamente lo contrario que dedicarse efectivamente a la memoria y a los detalles, ¿no? Quiero decir, yo esto, no sé si a alguien le gusta hablar del tema del bloque impuesto, pero yo la verdad es que lo he sufrido muchísimo. Y recomendaría que se reconsiderara todo el mundo que trabaja en urbanismo, porque el bloque impuesto, al final, ¿a qué conduce? O sea, ¿por qué en vez de un bloque impuesto que ya es una prefiguración normalmente igual, por qué no esa parcela se establecen unos límites de edificabilidad y poco más? Y se fomenta la variación, la diversidad. Es que los bloques, o sea, no sé, los bloques con todos los respectos a la edificación de Javier, todos esos bloques iguales, es una ciudad espantosa de indiferencia. Bueno, bien. ¿Había alguna pregunta por ahí respecto al reglamento? Ah, había una ahí, ¿no? Sí. Como si él viviría, como si hubiera nacido en la Reina de León. Su hijo adoptivo. Ah, bueno, claro. Yo quiero hablar de Cristina también, con los
de Deusto. Creo que no se nos ha tenido en cuenta de ninguna de las maneras. Creo que no se va a conseguir, no se va ningún edificio antiguo, ni Arcias de Montoya está afuera, Sara Lucy está afuera. Ningún edificio se va a restablecer, o sea, no va a estar, porque los han dejado caer, y entonces, ¿cómo los van a volver a levantar? No, lo más fácil es tirarlos. Entonces, la Ribera del Duero, bueno, los edificios que estamos rehabilitando, que son los de los que vivimos, bueno, espero que no se caigan. Pero van 4 edificios, el resto es una ciudad, pues eso, una ciudad dormitorio. Eso va a ser la Ribera del Duero. Una ciudad dormitorio, llena de casas, de edificios altos, entonces no se les ha tenido en cuenta para nada. Nada, quería decir. Muy bien. Bueno, ¿queréis aportar alguna? No. Bien, bueno, van saliendo, como se ve, es un tema realmente, hombre, yo he nombrado antes, se me ha ocurrido decir confluencia, pero bueno, es difícil confluir en un... Me ha venido a la mente, pues bueno, un proyecto de reivindicación que me llegó el otro día por internet, en la Sierra Puebla, en México, los náhuatl, que son los indígenas del lugar, pues bueno, van a ver cómo se les va a construir una línea eléctrica de estas monumentales a lo bestia, sin haberles preguntado y sin haberles... Y un antropólogo que está, pues bueno, investigando y trabajando en la zona, de una forma muy cercana con la población, pues me pedía el apoyo y el buscar firmas, ¿no? Pues bueno, me hace pensar un poquito desde el punto de vista antropológico, pues realmente qué es esto de construir ciudad o qué es esto de construir, pues bueno, ese espacio en el que vive gente, pues como pueden ser los nativos de Zorrozaurre, como pueden ser los nativos de la Sierra Puebla del Náhuatl, de México. Pues bueno, no es fácil el tema, es polémico, pero bueno, sí es cierto que nos toca buscar soluciones, buscar planes o medidas o advertencias o no sé qué. Realmente, ante estas cuestiones que hoy, pues bueno, sale aquí, a mí me ha pillado un poco de sorpresa también la cuestión. Tampoco he venido preparado para... Espera, Iñaki, hay una pregunta detrás, luego... Solamente oyendo la conferencia de pensamientos y tal, ¿no sería factible crear unos equipos de urbanismo en los que incorporar otro tipo de pensamiento, digamos, antropólogos, artistas? ¿Sería factible? Sí, Yo creo que, o asociaciones incluso, ¿no? De patrimonio, vecinos, no sé, como generar unos equipos de pensamiento antes de intervenir, ¿no? Para crear una especie de consenso y que, por lo menos, si se hace una intervención, que no sea de espaldas a personas que pueden estar, o sea, ser directamente perjudicadas, ¿no? Como en este caso. Yo creo que los urbanistas, si tuviesen el apoyo de otros tipos de pensamientos que les sacasen de esa idea de construcción, podrían ganar en cuanto a la sensibilidad, ¿no? En principio, lo único que tengo que decir es que, por ejemplo, ahora se está haciendo una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y se está trabajando en ese sentido. Ahí también hay unas exposiciones públicas donde existe opinión de la ciudadanía, también existe está en la revisión de la ciudad, de las directrices de ordenación territorial, donde hay unas exposiciones públicas donde se trabaja directamente con la ciudadanía. En principio, esa es la dirección que lleva el urbanismo del planeamiento hoy en día. ¿Hasta qué punto se pregunta, se da voz a la ciudadana? Bueno, pues buena pregunta. Hombre, yo creo que el ciudadano al final queda, o sea, es la última que se le pregunta. Aquí al final el que hace los planes y hace los proyectos y planifica y es cierto lo que has dicho, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo raramente veo, a mí me han llamado algunas veces, como antropólogo y tal, me han llamado algunas veces en Santurce, en Bilbao en alguna ocasión, pero bueno, ¿en dónde se ve un historiador, una historiadora, un antropólogo, una antropóloga en un plan de... o una filósofa, un filósofo, pues como hemos tenido la ocasión aquí de escuchar, lógicamente, pues bueno, la otra parte tiene que estar la técnica y la arquitectural, o llamarle como queráis, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar, esto yo creo que hay que cambiarlo, porque si no estamos construyendo lo que estamos construyendo, aquí pues aparecen las tres cuestiones que yo suelo plantear a veces en clase, pues bueno, la cuestión de
Hacemos las cosas, las podemos describir, ver, pues bueno, esos edificios radiales o ese edificio bonito o menos bonito. Pero bueno, luego aparece la segunda pregunta. Después de describirlo, hay que preguntarse, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué nos sirve en realidad? ¿Esto qué función tiene o qué es lo que nos aporta pues como ciudadanos, como vecinos, como parte integrante de la vida cotidiana y de nuestra vida social, ¿no? Y luego viene la tercera pregunta, que es la pregunta clave, en mi opinión. Esta cuestión que definimos y hemos construido y que luego nos sirve para algo, ¿qué relaciones sociales nos permite establecer? ¿O en función de qué relaciones sociales hacemos y construimos, en este caso, la ciudad? Ahí está un poquito la cuestión, si se quiere, del millón, ¿no? Pues si hemos construido por las relaciones sociales de indiferencia o de diferencia, o de la gran diferencia, o de la explotación, o de la desigualdad, pues bueno, mal camino llevamos en la construcción de una sociedad más pues bueno, digamos, más bilbaína o más elegante o más seguramente interesante, ¿no? Para la mayoría de la gente. Es una opinión muy personal, pero bueno, lo dejo ahí un poquito. Iñaki, sí. Antes has manejado la palabra confluencia y me ha venido la imagen de otras ocasiones. Hay un punto ahí magistral en toda la futura isla, que es la confluencia de las dos aguas, un urbi nuevo, que es la reserva del canal y la de la ría. Y ese punto, como final, pues casi requiere un adagio urbanístico, es decir, llegar con prudencia y dejar un espacio de contemplación muy amplio. Hay ejemplos magníficos de esas confluencias. Yendo muy lejos, en Bayona tenemos en la Reduc, el guión de las poquitas ciudades que he visto por ahí, el guión que se llama La Confluencia, en Venecia, la punta de la Salud, de la canal de la Giudecca. Entonces, eso es un punto magistral de percepción paisajística y de una escala metropolitana absoluta. Si ahí se interviene, y alguna vez se lo he pedido a Pablo Taola, como mucho que haya un ciprés cuya sombra llegue hasta la punta, o sea, ahí se requiere un lápiz que pedían por aquí exquisito, si no, lo hemos liado. Bueno, vamos a terminar, perdona que ya no demos, pero bueno, vamos a terminar, yo creo que quedémonos con la palabra quizá o con el concepto de confluencia, hay que trabajarlo realmente. Yo simplemente pues, bueno, agradecer tanto a las dos ponentes, que creo que se agradece, es de agradecer, ¿no? Y de agradecer pues bueno, la presencia también, al fin y al cabo, pues bueno, hemos confluido también en nos ha servido un poco de gancho para venir aquí a escucharnos, a hablar, a proponer, a debatir un poquito en la medida de lo que nos cabe. Y bueno, por lo tanto, pues gracias a todos y a todas y fundamentalmente a las dos ponentes.